Van a ser 4 enseñanzas. Vamos a hacer una miniserie, ¿ok? Entonces, hoy vamos a compartir la primera enseñanza que he titulado Amar a Dios sobre todo y sobre todos. Entonces lo voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo capítulo 22, versículo 35. Mateo 22, 35. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, o sea, a Jesús, para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Vamos a orar. Señor, gracias por reunirnos, porque tu Espíritu Santo fue el que nos convocó, porque estaba en tu corazón, Señor, reunir a tus ovejas, a los de recto corazón, a quien tú conoces desde aún antes de la fundación del mundo, para adorarte, Señor, para escuchar tu palabra y para continuar en el camino que tú has trazado. Jesús es nuestro camino, Jesús es nuestra meta y hacia Él vamos. Pero el resto de vida que nos queda en este mundo, queremos vivirlo, Señor, amándote a ti por sobre todo y sobre todos. En el nombre de Jesucristo, pon abundancia de palabras en mi boca y palabras que edifiquen el corazón de mis hermanos y que trascienda para vida eterna y los lleve hacia la madurez en este caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El versículo que acabamos de leer, o el pasaje, es un texto que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Jesús lo cita a razón de una pregunta que le hicieron, ¿sí? Este versículo es el texto esencial, básico del judaísmo, de todos los israelitas. Ese era el más grande mandamiento. Es el texto con el que empezaban los judíos todas sus reuniones. O sea, al empezar siempre citaban Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Este es el grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Este era el primer texto que todos los niños judíos aprendían. Todos se lo sabían de memoria. El texto enseña que debemos amar a Dios con un amor que esté por encima de todo y por encima de todos, porque Él es el más grande. El texto enseña que debemos amar a Dios con un amor que esté por encima de lo que nosotros queramos, que esté por encima de nuestros propios sentimientos. A veces tenemos sentimientos hacia algo, hacia alguien, y es un error que nuestros sentimientos nos arrastren a hacer lo que siente nuestro corazón antes que amar y respetar a Dios por sobre todas las cosas. Y es muy, muy común que nos veamos en situaciones así. El texto que leímos enseña que debemos amar a Dios con un amor que esté por encima de nuestros sentimientos, de nuestros anhelos, deseos y de nuestras emociones que tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser. El amar a Dios está por encima de todo esto. Es muy común ver que aún los cristianos nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, sean positivas o negativas, sean buenas o sean malas. Yo puedo tener una emoción buena, por ejemplo, amar por ejemplo, a mi esposa, pero ese amor hacia ella es limitado a una atmósfera, a un nivel, pero el amor a Dios debe ser ilimitado. ¿Me explico? Entonces es un error, sería un error si yo amo más a mi esposa que a Dios. ¿Me estoy explicando?
Entonces, el texto enseña que debemos amar a Dios con un amor que gobierna nuestros pensamientos. O sea, siento una cosa, siento algo, veo algunas cosas, pero ¿qué dice Dios de cómo debemos de reaccionar o hacer en determinadas situaciones? Entonces, el amor a Dios, que debe ser por sobre todo y sobre todos, debe gobernar mis pensamientos. Es decir, que mis pensamientos tienen que estar alineados a los pensamientos de Él para tomar decisiones acertadas sobre nuestras acciones, o sea, lo que hacemos. En 1 Corintios 13:1, Pablo lo dijo de esta manera respecto al amor. Fíjense, él dijo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, lenguaje de ángeles aún, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, miren lo que dijo Pablo: nada soy y nada es nada. O sea, tú puedes ser el mejor predicador, el mejor arquitecto, pero si no hay amor en lo que la Biblia dice que debemos hacer todas las cosas con amor, porque Dios es amor. Y si amamos a Dios por sobre todas las cosas, obedecemos su palabra, ¿sí? Sigue diciendo Pablo: nada soy, y si repartiese aún todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que todo lo que nosotros hacemos debe estar motivado por el amor a Dios, ¿sí? En pocas palabras, miren, el cristianismo, la esencia del cristianismo es amar a Dios de una manera total, de una manera completa, integral, lo cual se demuestra en nuestra manera de vivir. Así es como, esa es la esencia del cristianismo. El apóstol Juan dijo que nosotros le amamos a Él, ese es el orden, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No que nosotros hayamos amado a Dios, pero no, Él nos amó primero. Y su amor hacia nosotros no quedó en un dicho. Porque si ustedes analizan Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o a los habitantes del mundo, no se quedó ahí, sino que accionó, que dio. ¿Qué dio? A su único hijo, lo mejor que Él tenía. Bueno, esa es la misma línea que nosotros debemos de seguir. Es decir, yo amo a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo se ve si realmente yo amo a Dios? Contesten. Por nuestra manera de vivir, por cómo accionamos, por cómo reaccionamos, por cómo vivimos. Nosotros, por consiguiente, nuestro amor hacia Dios debe ser un amor que es exclusivo, o sea, que es sobre todo, cualquier cosa creada y sobre todos, o sea, cualquier ser humano. En Mateo 6:24, Jesús dijo algo bien tremendo que sigue impactando los corazones de las personas cuando se lee este texto. Lo voy a leer, es muy conocido, pero voy a hacer una brevísima explicación. Mateo 6:24, leamos con mucha atención. Dice así: ninguno, y ninguno es ninguno, ¿estamos de acuerdo? Ninguno, dice, ninguno, hay uno solo, dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá o menospreciará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o al dinero. Ahora, yo quiero que pongan atención, porque Jesús dijo al principio del versículo: no podéis servir a dos señores. Jesús personifica el dinero como un señor, porque Él como señor gobierna, ¿cierto? Y su amor en nosotros nos gobierna, y nuestro amor, mejor dicho, hacia Él nos gobierna.
Es decir, que el cristiano se entiende que todo lo que hace, lo hace porque ama a Dios y ama a su prójimo, ¿cierto? Entonces, Jesús, es muy interesante que Jesús haya dicho del dinero, lo haya personificado como un señor. ¿Por qué? Pues porque, miren, los mayores problemas de los seres humanos tienen que ver con el amor al dinero, pero todo el beneficio, toda la bendición, decimos los cristianos, que recibe una persona tiene que ver con el amor a Dios. Pero la gran mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es por el amor al dinero. La pregunta es, ¿a cuál de los dos señores servimos? ¿Cuál de los dos señores nos gobierna? Cada vez que me ha tocado ir a alguna cárcel, a alguna prisión, hablar con los presos, miren, más del 95% están ahí porque tienen relación con que robaron, mataron para robar, fraudearon. Todo tiene que ver en relación con eso. ¿Por qué? Porque su Señor los gobierna. De ahí se derivan pues fraudes, abusos de confianza, robo, mentiras, estafas. Tiene que ver con quién nos gobierna. ¿Quién te gobierna a ti? Es una buena pregunta, ¿verdad? Hay más de 3,000 versículos o citas bíblicas, 3,000, que nos advierten sobre este poderoso Señor que se llama dinero. No es el más poderoso, porque el más poderoso es el todopoderoso, pero tiene poder, tanto poder que a muchos los gobierna el amor al dinero, ¿sí? Hay muchas advertencias en la Biblia. Pablo hizo innumerables advertencias. Jesús ni se diga. Les voy a hacer una pregunta, pero escúchenla y analícenla. No respondan así sin analizar. Hay que saber procesar lo que se escucha, ¿sí? Y discernir qué espíritu hay dentro de lo que se oye o de lo que se dice. La pregunta es muy sencilla, muy simple. Me van a contestar, pero no lo hagan así impulsivamente. ¿Ok? Ahí va la pregunta. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Ahora sí respondo. ¿Cuántos aman a Dios? Pues todos decimos, todos los que estamos aquí, si estamos aquí es por algo, ¿no es cierto? Todos decimos que amamos a Dios. Es más, hasta podemos salir a la calle y la gente que no va ni siquiera a una iglesia, oye, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Dicen que aman a Dios. Ahora viene una segunda pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Piénsale. A ver, ahora, ¿alguien me quiere responder cuánto amas a Dios? O yo les voy a preguntar, ¿cuánto amas a Dios tú? ¿Cuánto? Mucho. Como dicen allá en Guadalajara, Jalisco, bien mucho. ¿Bien? Bueno, pero bien mucho o mucho, pues ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mucho. A ver, si yo le pregunto a William, al pastor William, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es lo suficiente? Ah, mira, ¿cuánto amas a Dios? Infinitamente. ¿En serio? Digo, no porque dude, porque la siguiente pregunta que te pueda hacer, pues nos evidencia que quizás no amamos a Dios como decimos que lo amamos, ¿sí? Entonces fíjense, la primera fue, ¿cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amas a Dios? Una vez un niño dijo, hasta el cielo. Dije, ¿amas a Dios, hijo? Y dice, hasta el cielo. Y muchos contestamos muchas cosas, pero hoy estoy predicando en 2 lados. Por eso, oye, bájenle.
Pero miren, la medida real de amor que tú le tienes a Dios no es cuánto dices que lo amas. Yo puedo decir, con todo mi corazón, pero ¿cuánto es con todo mi corazón? O tomando las respuestas de algunos, ¿verdad? Mucho, infinitamente. Pero la medida real de amor que tenemos a Dios es la medida en que obedecemos sus mandamientos. Esa es la verdadera medida de amor a Dios. En la medida que obedecemos sus mandamientos. Me voy a explicar más. Jesús en Mateo 14:15 dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver otra vez, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? En la medida que guardas sus mandamientos. Esa es la real medida de amor que tú tienes a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, que doy mi vida, pero no, Pablo dijo, pero si no tengo amor, o sea, parece una contradicción, pero él dice, nada soy. A cualquier cristiano en cualquier iglesia que le preguntemos, ¿amas a Dios?, van a decir que sí. ¿Cuánto? Y las respuestas son así. Pues mucho, pues yo doy mi vida, etcétera. Pero repito, la real medida de amor a Dios es en la medida que guardamos sus mandamientos. Esa es la real medida de amor. Vamos otra vez a Juan capítulo 14, pero ahora en el versículo 21. Aquí está más claro. Dice así: el que tiene mis mandamientos. A ver, me espero que abran su Biblia. Okay. ¿No están poniendo en la pantalla? ¿Hay manera de ponerlo? No sé si haya manera de poner los textos. Si no, está bien. Dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuántos los tienen? Bueno, pero Jesús sigue hablando, no se quedó ahí. Todos los tenemos. Pero luego añade otra frase. Y los guarda. O sea, no solamente es tenerlos, sino guardarlos. Guardar aquí significa obedecerlos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el que oye mis palabras y las hace? El que oye y las obedece, dice otra versión, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y dieron ríos, aguas, fuertes tempestades, y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, o sea, los puedes tener, pero si no las hacemos, es como un hombre insensato que levantó su casa sobre la arena, y vinieron ríos, fuertes vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice, y grande fue su ruina. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Entonces, ¿cuánto amo a Dios? En la medida que obedezco sus mandamientos. Ay, pastor, pero es que eso de ponle la mejilla al que te da, pues yo lo entiendo como si alguno te pone en la mejilla, tú ponle en la otra. No, ponle la otra, no ponle en la otra. ¿Tú consideras que en algún momento has tenido o tienes enemigos? A ver, levante su mano. Así, o sea, así gente que... ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el Señor respecto a los enemigos? Que si tu enemigo tiene hambre... A ver, dale de qué. Ok. ¿Tú te atreverías a que aquel que te ofendió así de lo peor, si tú un día te enteras que está en desgracia y no tiene ni para comer, ¿te atreverías a llevarle 2 pollos enteros? ¿Seguros? Pues Dios los va a probar. Porque ahorita están teniendo los mandamientos, o sea, estamos oyendo, pero cuando se presenta la cosa, sientes mariposas aquí, te sale
hasta granitos en la piel. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es odiar. Pero como a nosotros se nos dio una nueva naturaleza, podemos pagar un mal que nos hacen con un bien. Bueno, ahí es donde vas a demostrar cuánto amas a Dios. Si obedeces sus mandamientos. Yo me acuerdo de recién convertido, pues empecé a escuchar los mensajes, ¿no? Entonces yo decía, híjole, eso está grueso. No, pues ¿cómo? Yo no quiero hacer, pero ¿cómo? Entonces un día leyendo la epístola de Juan, decía Juan, el apóstol, y sus mandamientos no son gravosos. Yo dije, ¿cómo no? A mí me cuesta muchos. Sí, porque en ese tiempo no amaba a Dios como Él lo ama. ¿Entienden? O sea, estaba creciendo en el conocimiento y en el accionar, en mi demostración que era cristiano. Cuando alguien me ofende, actualmente después de 40 y tantos años de cristiano y 40 en el ministerio, todavía me duele. Pero de eso hablaremos más el domingo. Sigamos leyendo aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me... ¿Qué dice? Ese es el que me ama. ¿Qué tal? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Sospecho que están entendiendo. ¿Verdad? ¿Están entendiendo? Es que Jesús habla bien sencillo, pero los predicadores enredamos todo. Y a veces por hacernos muy así imponentes, decimos puros rollos. Pero el mensaje de Jesús es sencillo, pero a la vez es confrontador. Vuelvo a leer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice que me ama, sino el que hace. Y el que me ama, dijo, será amado por mi Padre. Ahora yo les pregunto, ¿te ama Dios? Yo te voy a decir cuánto te ama Dios, en la medida que obedeces sus mandamientos. No es una señora que dijo, ay, yo me siento la chiqueada del Señor. Es que todo lo que le pido me lo concede, dice la señora. Y yo estaba ahí oyendo, estaba predicando por ahí en un lugar. Y yo dije, no, esta hermana no sabe lo que dice, porque Dios no tiene consentidos. Porque un consentido es alguien un niño consentido es alguien que su papá no le dice nada y lo consiente, le permite hacer un montón de cosas. ¿Y cuántos saben que Dios no nos permite hacer lo que nos dé nuestra gana? Podemos hacer lo que nos dé nuestra gana, podemos hacerlo, pero como Dios es un buen padre, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, si Dios te disciplina y te da, es porque te ama. Quiere decir que estás obedeciendo y que estás creciendo en tu amor a Dios. Así es que cuando te dé, pues llora y grita todo lo que quieras, pero también disfruta el amor de Dios, porque el Señor al que ama disciplina. Hay algunos que dicen, yo soy cristiano, yo hice esto, hice el otro y no me pasa nada, porque no eres su hijo, por eso no te pasa nada. Ahorita, después el juicio, demasiado tarde. Luego dice, y yo le amaré, o sea, no solo el Padre, sino el mismo Jesús, yo le amaré y me manifestaré a Él. Manifestarse aquí significa me voy a revelar a Él. Revelar significa que Él nos va a mostrar su voluntad, va a ser clara. Vamos a discernir la voluntad de Dios. Eso significa que Jesús se va a manifestar, se va a revelar. Sigo leyendo en el versículo 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿O te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, fíjate lo que le dijo, el que me ama,
Bájenle ahí, por favor, sí, que me distrae. ¿Qué? No, pues bájenle en el volumen, maestro, porque me estoy peleando ahí conmigo mismo. Dice, estoy en el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Ahí está otra vez. El que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará. Y mira esto es tremendo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y luego vuelve a repetirlo, pero en este sentido, fíjate, en versículo 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces yo puedo decir que amo mucho a Jesús, a Dios, pero en realidad, si mis acciones no van de acuerdo con lo que digo o con lo que creo, realmente no lo amo. Dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces recapitulamos aquí: la medida de obediencia a sus mandamientos es la demostración y la verdadera medida del amor que yo o tú o yo tenemos a Dios. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? De ahí que el primer grande mandamiento contiene todos estos conceptos. Amar a Dios debe estar por encima de todo y por encima de todos, de todo y de todos. Esto incluye a las personas que más amamos. ¿Cuáles son las que, por lógica, un ser humano ama más a unas personas? Los que están más cercanos, ¿no? Entiéndase: tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, o sea, los más cercanos están incluidos. Mateo 10:32 en adelante, vamos a leer hasta el 37, no, hasta el 39. Mateo 10:32 al 39. Fíjate cómo Jesús comienza aquí diciendo: a cualquiera, sin distinción. Cualquiera pues, ahí está en la pantalla el texto. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ok, aquí resalta la palabra confesar, ¿cierto? Ok, confesar es una palabra que se traduce de un vocablo griego que significa afirmar, declarar, profesar, prometer. Entonces se puede leer así: cualquiera que afirme, declare, profese y prometa que ama al Señor o que siga al Señor y lo haga delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los hombres. Eso implica la palabra confesar. Tiene la idea de confesar lealtad a Cristo total. La palabra griega implica fidelidad total a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Cristo está por sobre cualquier pastor. ¿Sí o no? El que sea, el que sea, todos estamos incluidos. Pero parece una contradicción. ¿Por qué? Porque el Señor estableció pastores que cuidaran su rebaño. Pero no hay ninguna contradicción. Es aparente contradicción. Entonces, nosotros le debemos a Dios fidelidad absoluta. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿y qué con un pastor, quien sea, que le es infiel al Señor? ¿Hay que seguirlo? Es obvio que no. Porque primero está el amor
a Dios por sobre todo y sobre todos. Eso tiene que estar bien definido, hermanos, porque eso implica el más grande mandamiento, ¿sí? Entonces habla de un compromiso de fidelidad al Señor, porque si nosotros hacemos esto, Jesús mismo nos va a confesar delante del Padre. O sea, si somos fieles, leales al Señor, y claro, hay que respetar a los hombres de Dios, como dice la Biblia. Pero si sea yo o sea Tony, el que sea, se desvía, no estamos obligados. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque sobre cualquiera de nosotros está el Señor. Por eso es el más grande mandamiento, ¿sí? Seguimos en Mateo 10, versículo 33. Dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué terrible ha de ser eso en aquel día, ¿no? Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ay, pastor, ya estoy confundido porque Jesús, ¿qué no dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, no hay contradicción. Se los voy a explicar. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se los doy como el mundo la da. La paz de Él se las doy a ustedes, es a los que han creído. ¿Cuántos han creído? Amén. ¿Sí? Porque la paz de Dios ahora está en nuestros corazones y su Espíritu reposa en nosotros. Tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Pero cuando Él dijo esto que acabamos de leer, significa a que por causa de seguirlo a Él y por ponerlo en primer lugar, es que hay disensión. Cuando alguien rechaza la doctrina de Cristo, cuando alguien se burla de la doctrina de Cristo, cuando alguien tuerce la doctrina de Cristo, si tú te mantienes en la rectitud y la fidelidad a Cristo, así sea tu hermano, tu papá, tu mamá, el pastor, el que sea, va a haber conflicto. A eso se refiere. No hay contradicción. No sé si lo captaron. Amén. Cuando dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, ¿cuántos estarán viviendo en este momento, en esta actualidad, que alguno de tus familiares se burla de ti y hasta te ha desheredado o te ha dicho, ya no tengo hijo, ya no eres mi hijo? ¿Alguno está viviendo algo así? ¿A eso se refiere Jesús? No hay contradicción con mi paz os dejo, mi paz os doy, con esto. O sea, está hablando que por ponerlo a Él en primer lugar, de confesarlo, de ser fieles, vamos a tener enemigos. El problema es cuando nosotros, los que decimos que somos cristianos, preferimos a los que están cercanos a nosotros, a los que amamos, a los que vemos y tocamos, y hacemos a un lado al Señor. Ahí nos metemos en problemas. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué grado? Hasta el grado de que tu mejor amigo, si se tuerce y se empieza a burlar de Dios, empieza a blasfemar, apostata de la fe, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice que aún alguno que llamándose hermano fuere borracho, ladrón, mentiroso, ni aún comas con él. ¿No dice así? Sí. Entonces, ¿por qué algunos van y comen con los que saben? No, entonces ¿dónde está el amor? Y mezclamos los textos y hacemos un pozole, una de mezcla así. La Biblia es clara, hermanos. Pablo dijo, yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios, ni con los adultos. En ese caso es necesario salir del mundo. ¿Te imaginas? Tomas un Uber y te vas a ver, pero antes de que me lleve al aeropuerto, ¿es usted fiel a su esposa?
¿Sabes qué te va a decir el chofer? ¿A usted qué le importa? No, es que como yo no debo de juntarme con los adúlteros, entonces no me subo a su Uber. Eso es lo que Pablo... Y los cristianos en Corinto lo entendieron mal, como el día de hoy muchos cristianos lo entienden mal. Es muy claro. No, dice Pablo, más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que siendo borracho, adúltero, ladrón, mentiroso, ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿No dice así la Biblia? 1 Corintios capítulo 6. Bueno, eso es un mandamiento. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Verdad que ya empieza a calar? A lo mejor lo infinito, hermana, ya así como que, ay, yo sé que tú dices, no, yo sí con todo mi corazón, sí, pero ya a la hora de la realidad empieza así como a pesar un poco, ¿sí o no? Sí. Pero como vamos creciendo día tras día, ¿sí? Sus mandamientos, cada vez que tú pones en operación, en obra, cualquier mandamiento del Señor de cada día, tú no te imaginas lo que estás creciendo. Lo que como decía el pastor Tony, lo que estás pareciéndote más a Jesús. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos se quieren parecer a Jesús? Todos vamos a decir amén. Pero dice Pedro acerca de Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo vituperaban, él no amenazaba. ¿Sabes quién soy yo? No amenazaba. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga, ¿cómo? Rectamente. Y allí ya se empieza a hacer un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nos falta crecer en amor a Dios. Pero va creciendo cuando obedecemos sus mandamientos. Aunque no sintamos, aunque no nos nazca. Es un gran error de muchos cristianos. No, yo lo perdono hasta que me nazca de mi corazón. Nunca te va a nacer. Hay gente que se pasa 20 años esperando a sentir, perdonar a su papá que lo abandonó cuando era un niño, y se la pasan toda la vida esperando sentir a que les nazca. Y no es así. Ese es un error. La palabra de Dios se obedece. Si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios te da, mira, todas estas bendiciones te seguirán si obedeces. Muchos creen que nomás con cantar o decir cosas bonitas del Señor, y cerrar los ojos, y dicen, ay, ya. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? También todos los cristianos decimos, amén. A ver, ¿cuántos quieren las bendiciones del Señor? ¿Ya ven? Todos. Pero estas, hermanos, estas son condicionadas. ¿A qué? A la obediencia. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando ya como salvos, a recibir las bendiciones del Señor, perseverando en la obediencia. Sigo leyendo en el versículo 37. Fíjate hasta dónde se mete Jesús, hasta la cocina, como decimos. Dice en el 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, híjole, mira, los que estaban oyendo allí en vivo a Jesús estaban entendiendo perfectamente. El que ama a padre o madre más que a mí, dijo, no es digno de mí. Eso sí está duro, Y él no engañó a nadie. A ninguno de los que hemos decidido seguirlo nos engaña, ni nos toma el pelo. No. Los hombres podemos engañar, nos pueden engañar, pero el Señor jamás. Él es claro cuando nos dice algo. Ahí está, otra vez lo voy a leer. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Difícil, ¿no? A ver, ¿qué harías si tu hijo te dice, ¿sabes qué, mamá? Eso de Cristo y que a la iglesia dice, ¿sabes qué? O tu Cristo o yo. Ahí como que ya empieza a bollarse
pues el casco, ¿no? No está fácil. Que diga que está fácil, pues todavía no le ha llegado la hora, pero ya le llegará. Porque va a haber ocasiones en que nos vamos a enfrentar a eso. ¿A quién amas más? Híjole. Una vez un muchacho allá en Guadalajara se me acercó y estaba, había otras dos personas y lo vi así bien sonriente y saludaba. Tenía como unos 3 meses de convertido, hijo de un hombre muy rico, de ahí de los Altos de Jalisco, ahí en San Juan de los Lagos, todo eso. Tenía muchas vacas, mucha leche, producía, riquísimo su papá de ese muchacho. Entonces ya cuando tocó conmigo, pastor, y me abrazó, pero con una sonrisa, le digo, ¿cómo estás? ¿Andas en el gozo del Señor? No, y tengo más, dijo. Le dije, sí, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Mi papá me desheredó, dice. Y me sacó de onda porque no es normal. Otros llegan, no, me desheredó mi papá, mi mamá me corrió, mi hijo, no, llegó bien contento. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, me dijo, eso de ir a esas iglesias y que ya te hiciste cristiano. Y dice, o nosotros, o la religión que te inculcamos, o tu Cristo ese. Y dice, y yo le respondí, no, yo voy a seguir a Cristo. Pues hasta aquí llegaste, ya no eres mi hijo, y era único. Digo, te desheredo, no te voy a dejar ni un centavo. Y él diciéndome, explicándome y riéndose, dice, es que yo leí por allí que bienaventurados sois. Pero era un joven que tenía 3-4 meses y ya se había enfrentado a la primera y había dado un paso. Dijo, no, yo voy a seguir a Cristo. Dice, yo sé, mi papá me abandonó, me dejó, yo voy a tener que seguir costeando mi carrera, pero no importa, dice, yo amo a Cristo. Él estaba haciendo algo así. Es difícil, hermanos, de verdad. Y ahí es donde ya, bueno, este joven obviamente creció, porque el que lo ama guarda sus mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Pero sigue diciendo en el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En otros evangelios dice, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz. Negarse a sí mismo significa, hago a un lado todos mis anhelos terrenales, mis sueños, por obedecerte a ti. Eso es tomar la cruz cada día. Y luego dice el versículo 39, el que haya su vida la perderá, o el que trate de protegerla la va a perder, y el que pierda su vida o las cosas de esta vida por causa de mí hallará la vida eterna. Fíjense que en ningún otro pasaje como este se muestra tan claramente la sinceridad de Jesús, la claridad con la que él hablaba, al advertir que si lo amamos a él más que a cualquier otra persona, vamos a tener conflictos con él. Entonces aquí ya el camino ancho se empezó a hacer angosto. ¿Por qué? Porque el camino ancho es el que pues haces lo que quieres, si quieres perdonas, si no, y el camino angosto no. El camino angosto que lleva la vida se te va cerrando allí. ¿Por qué? Porque con estos pasajes que Jesús nos está diciendo, y mucha gente en ese tiempo lo estaba escuchando en vivo, bueno, allí Jesús nos está advirtiendo que si lo amamos a Él más que a otros, vamos a tener conflictos con otros. Pero si amamos más a los nuestros que a Dios, vamos a tener conflicto con Dios. La pregunta es, de todas maneras va a haber conflicto, hermanos, y la pregunta es, ¿cuál conflicto vas a enfrentar o quieres enfrentar? Se quedaron muy calladitos. O estás del lado de Jesús
o te lo echas en contra. Yo hace mucho tiempo tomé mi decisión al respecto. Y yo sé que haciendo tu voluntad voy a tener un montón de gente que no te ama, que dice que te ama, pero no te aman. Y se volverán a ser acérrimos enemigos. Y vaya. Yo no pienso echarme para atrás. ¿Ustedes sí? Yo no. Porque si me echo para atrás, como decía el apóstol Pablo, si yo agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos decir que si agradamos a Dios, vamos a quedar mal con la gente. Si agradamos a la gente, vamos a quedar mal con Dios. Híjole, el camino ya ahorita a donde como vamos está así. Pero aman a Dios, ¿no? Pero ¿cuántos lo aman? Mire, vamos sobre el final. 4 advertencias de Jesús que están en estos pasajes. Número 1, si decides amar a Dios sobre todas las cosas, vas a tener guerra con aquellos que amas aquí en la tierra. Y como dijo Jesús, serán en ocasiones los de tu propia casa. Versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces cada uno de nosotros decide si sigue a Jesús o lo rechaza, ¿cierto? Cada uno de nosotros decide. Unos lo van a seguir, otros lo van a rechazar. Unos van a seguir al hombre, otros van a seguir a Jesús y van a obedecer su palabra. Otros van a rechazar su palabra. Y ahí sigue el conflicto. Los que deciden seguir a Jesús van a enfrentar el rechazo de los que no lo siguen. Lo más amargo de esta guerra es que a veces son gente con la que nos encariñamos mucho. Y duele. ¿A poco no? Sí. ¿Pero qué vamos a hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Más que a mi papá, mi mamá, mi mejor amigo, el que sea. Bueno, eso dice la Biblia. Así la entiendo yo no sé cómo la entiendan ustedes. Advertencia número 2. Jesús nos advierte que debemos tomar la decisión de amarlo. Es una decisión de amarlo por sobre todo y sobre todos. Sobre todo y sobre todos. Por eso dijo, habló de 2 señores. O sea, Él y el dinero. Y al que le sirvamos, ese es nuestro Señor. Sencillo, ¿no? Juan Bunyan, que fue un cristiano de hace algunos siglos, un cristiano distinguido en la historia del cristianismo. Ustedes no sé si han leído una obra que es la obra escrita más vendida después de la Biblia. Se llama El progreso del peregrino. No sé cuántos hayan leído el libro o visto la película, pero se los recomiendo. Está ahí en YouTube. El libro está en PDF, está gratuito. Tiene siglos ese libro. Se llamó El progreso del peregrino. Y Juan Bunyan lo escribió. Bueno, este hombre, este cristiano, experimentó dramáticamente, de una forma muy dramática, esta situación que yo acabo de mencionar en los textos, ¿sí? Cuando lo amenazaron que si él seguía predicando el evangelio, lo iban a meter a la cárcel. Lo amenazaron. Bueno, lo que más le angustiaba en la cárcel, o el hecho de poder entrar a la cárcel, era el efecto que tendría en su esposa. Esto lo escribió él. Y en sus hijos. Él decía, ¿qué será de mis hijos? De mi esposa y de mis pequeños si me meten a la cárcel. Bunyan dijo,
separarme de mi mujer y de mis pobres hijitos se me hacía algo tan desgarrador como si me arrancaran la carne de los huesos. Y me venía a menudo a la mente las muchas dificultades, miserias y necesidades que tendría que soportar mi amada esposa y mis hijitos si me separaran de ellos, pero especialmente de mi pequeñita que nació ciega. ¿Te imaginas? Si sigues predicando te metemos a la cárcel. Y como él había recibido el llamado del Señor, dijo, me van a meter a la cárcel. Y si me meten por seguir predicando, y miraba a su hija, la última que tuvo, que había nacido cieguita. O sea, ¿qué situación tan difícil? Sigue diciendo Juan Bunyan. O la idea de las adversidades que tendría que pasar mi cieguita, dice, me destrozaban el corazón. Pero volviendo en sí, como el hijo pródigo, volviendo en sí, o sea, reflexionando, pensé que tenía que arriesgar todo por amor a Dios. Aunque ir a la cárcel fuera como si separaran las uñas de mis dedos, así como si te arrancaran las uñas así con unas pinzas. Dice Juan Bunyan, decía, al verme en esta condición adversa, me comparaba con un hombre que estuviera derribando su casa encima de su esposa y de sus hijos. Pero luego pensé dentro de mi corazón, pero tengo que seguir predicando, Y Juan Bunyan siguió predicando, ¿sí? Lo encerraron en la cárcel por 12 larguísimos años, de manera injusta, pero Dios nunca abandonó a su esposa y a sus hijitos. Siempre los cuidó Dios y los bendijo. Pero qué prueba, hermanos, ¿sí o no? Este tipo de situaciones como la que acabo de narrar de este cristiano no es muy común. Gracias a Dios. Gracias a la misericordia de Dios. Puede ser que nunca se nos presente a ninguno semejante situación por las condiciones políticas y sociales que ahora vivimos, casi todo el mundo. Hay lugares donde persigan a los cristianos y están en condiciones semejantes. Por ahí hay información en internet. Pero nosotros que vivimos en países como aquí, países de la libertad, no te van a meter a la cárcel, aunque está llegando el tiempo. ¿Sí? Que si tú dices ciertas cosas, los derechos humanos y las legislaciones que están haciendo, están yendo a la cárcel, ya empezó. Y ahí es donde va a ser probado qué tanto amamos a Dios. Y tercera advertencia: si decides amar a Dios sobre todas las cosas, Jesús nos advierte que si no tomamos nuestra cruz y cada día nos negamos, no somos dignos de Él. O sea, no merecemos llamarnos cristianos. Esto está pesado, hermanos, ¿sí? Y número 4, Jesús nos advierte que si lo seguimos, tendremos la vida. Si le obedecemos, tendremos la vida. Que si perseveramos hasta el fin, tendremos la vida. Porque el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿O creen que son? ¿O sí son? Ok, porque este mensaje es para cristianos. Porque el que no tiene compromiso, está bien exagerado eso. Ay, sí. ¿A poco si mi novia me dice, no, yo prefiero a mi novia? No, está bien. Cada quien es libre de tomar decisiones. Pero nos vemos el día del juicio. Porque el que le niega aquí, el que prefiere aquí a otro o a otros,
o algo antes que a Él, también Él allá va a negar. Señor, no, por eso dijo Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, dijo, entrar al reino de los cielos. ¿Ven? O sea, Jesús no nos engaña, nos habla con claridad. Pero en estos últimos tiempos, muchos predicadores le hablan a la gente, le dicen cosas bonitas para que no se vayan, para tenerlos ahí. ¿Y cuál es la idea? Quitarles lo que tienen, robarlos, estafarlos. Y de eso advirtió la Biblia muchas veces. Hay cristianos que cuando ven que pasan situaciones así, dicen, no, yo no quiero saber nada, me desilusioné, dice, del cristianismo y ya me voy al mundo, dice, ya no quiero nada. Ahora volteamos la tortilla. ¿El mundo desilusiona? Sí. Y mucho más. ¿Y por qué no dejan al mundo? Desilusionado de la iglesia. No, ya no, todos son igual. No es cierto, ¿verdad que no? No. Pues claro que no. Pero juzgamos mal porque estamos desilusionados. Y ahí es donde empieza la confrontación. Mira, cuando Judas negó a Jesús, lo vieron todos los discípulos y cómo lo traicionó, lo planeó y lo traicionó. Y cuando finalmente lo entrega, ellos se dan cuenta que lo traicionó. No vemos a uno solo de los discípulos diciendo, ¿ya viste a Judas? Ay, qué mala onda. No, ya no ve. Todos son, tú Pedro eres igual a Judas, tú Juan eres igual a Judas. No eran igual a Judas. Ninguno de los discípulos se echó atrás cuando vieron la traición de Judas. Siguieron adelante. Amén, hermanos. Sigan adelante. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti en estos momentos? Bueno, esa voluntad que tú debes de saber, porque Dios nos lleva a cada quien en episodios diferentes. Unos con su esposa, otros con sus hijos, otros con un vecino, otros en la escuela, con el gobierno. Todos tenemos situaciones que tenemos que enfrentar de la manera bíblica. ¿Sí? Si andamos mal en cuestiones de impuestos y eso, pues hay que alinearnos. ¿Me explico? Si un esposo está peleado con su esposa, y pues sí, vienen a la iglesia y los ven llegar y todo bien, pero allá en su casa vamos a dormir en una habitación y otro en otra. No, pues arréglese. Porque Dios siempre da oportunidad. Porque los cristianos no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta podemos levantarnos solo las manos y no somos perfectos, claro que no. Pero hay una diferencia en un cristiano que sabe que no es perfecto, a uno que dice, pues sí, no somos perfectos, todos nos equivocamos, pero lo sigue repitiendo, y lo sigue repitiendo, y lo sigue repitiendo, y lo sigue repitiendo. Algo anda mal ahí, ¿sí o no? Sí. No está obedeciendo. Si tú le preguntas, ¿amas a Dios? Te va a decir que sí, pero el Señor va a decir, no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Confrontador, ¿a poco no? Yo tengo tantos años predicando y leo esto y me sigue confrontando. ¿Por qué? Porque sigo teniendo situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo las voy a enfrentar? Imagínate, compraste todo tu nuevo, estás bien contento. Dices, ay, qué bonito se maneja.
y luego de pronto sales por ahí y ves que alguien está ahí y que le pasa un clavo así. ¿Te vas a enojar? Sí, esa es la reacción natural. Dios te bendiga. La reacción natural así inmediata, ¿cuál es? De enojo, ¿no? Pero luego empieza la lucha, pasa por tu mente, lo voy a llevar a la policía. Pero si llega ese muchacho y te dice, no, ¿sabe qué? No sé qué me pasó, perdóneme. ¿Qué harías? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Amamos a Dios en la medida que obedecemos sus mandamientos. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre en la parábola del buen samaritano: ¿y quién es el que hizo la voluntad de Dios? Pues el samaritano. Ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, eres amor, pero también eres justicia. No tienes por inocente al culpable, y tu mensaje fue claro: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y tus mandamientos, Señor, como dijo el apóstol Juan, no son gravosos. Esa es una verdad para aquel que ha ido creciendo día tras día. Pero no son gravosos tus mandamientos cuando todavía no entramos, no subimos ese escalón que se puede ir presentando cada día en nuestras vidas. Unos de una manera, otros de otra manera. A veces como congregación entera se presentan situaciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a amargar? ¿Vamos a perdonar? ¿Vamos a vengarnos? ¿Qué vamos a hacer? Porque si decimos que te amamos, debemos guardar tus mandamientos. Y tú has dicho: no os venguéis, hijitos míos, sino dejad lugar al enojo de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y de esa manera, al obedecer aún ese mandamiento, estamos demostrando que tú estás encima de todo y de todos, aún de mis propias emociones, de mis propios sentimientos. Y esa es la manera de ir creciendo, de ir madurando en tus caminos, Señor. Gracias por poner tu corazón, Señor, en nuestro corazón. Gracias por trabajar cada día en nuestras vidas. Gracias porque tú vas en la barca, Señor. Aunque en la travesía, en alta mar, se levanten huracanes, tempestades, si tú vas en la barca, Señor, es imposible que se hunda. O como aquel hombre que dijiste que es un hombre sabio, sensato, que oyó y obedeció y edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos fuertemente, pero se mantuvo firme y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Contrario al insensato que oye y no hace, y viene lo mismo que le sucedió al que edificó sobre la roca. Viene lo mismo: vientos, lluvia, aguas impetuosas, golpean fuerte y como un castillo de arena se derrumba y grande es su ruina. Señor, sin duda que a todos nos hace falta llegar al terreno de los hechos. Podemos tener mucho conocimiento, pero tenemos que llegar al terreno de los hechos. Y ahí es donde vamos a demostrar: por amor a ti perdonamos, por amor a ti damos, por amor a ti somos misericordiosos como
está sobre todo y sobre todos. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, yo reconozco que me falta mucho para crecer en amor, para que mi vida refleje más todavía. Ayúdame, Señor, dame de tu gracia para dar los pasos de obediencia